más cordial bienvenida a nombre del jefe de la Central de Compras Públicas y de la directora de la Dirección de Estandarización. Le damos la más cordial bienvenida a la mesa técnica de discusión pública sobre los proyectos de proyecto de modificación de fichas de homologación de reproductores ovinos. Estos 5 proyectos de modificación están publicados desde el 7 de abril hasta el 6 de mayo. A continuación, estaremos brindando algunas consideraciones a tener en cuenta por el buen desarrollo de la mesa técnica. Agradeceremos verificar que el micrófono se encuentra en silencio, evitando eco y transferencia. De igual manera, agradeceremos no compartir pantalla ni utilizar pizarra, a menos que cuente con la autorización de algún representante de la institución. Al finalizar la presentación de los proyectos de modificación de fichas de homologación de reproductores de ovinos, a cargo del representante de Midagri, se estará dando inicio a la ronda de preguntas, sugerencias o recomendaciones, para lo cual agradeceremos presionar en el icono de levantar la mano y al momento de participar indicar su nombre y el nombre de la institución a la que representa. Recordarles que esta reunión está siendo grabada para los fines que considere pertinentes periodistas. En breves minutos estaremos dando inicio a la mesa técnica de discusión pública con las palabras de bienvenida y presentación de la homologación como herramienta para garantizar el proceso de compras eficientes y transparentes, a cargo del ingeniero Janet Elizabeth Gutiérrez Hernández, especialista de la Dirección de Estandarización de Perú Compras. De 3 a 4 y 15 se realizará la presentación de los proyectos de modificación de fichas de homologación de reproductores ovino a cargo de la ingeniera Rosario Isabel Díaz Ramírez, especialista de competitividad 4 de ovinos de la Dirección General de Desarrollo Ganadero del Ministerio de Desarrollo Agrario. Al culminar su presentación, se estará dando inicio a la ronda de preguntas, sugerencias o recomendaciones. Agradecemos una vez más su gentil asistencia y para dar inicio a la mesa técnica le doy la bienvenida a Janet Gutiérrez. Janet, muy buenas tardes, perdón, bienvenida, adelante por favor. Muchas gracias, Caterina. Muy buenas tardes con todos los presentes. A nombre de la Dirección de Estandarización de la Central de Compras Públicas, le damos la más cordial bienvenida a la mesa técnica de discusión pública de 5 proyectos de fichas de homologación de reproductores de ovinos propuestos por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Estos proyectos se encuentran ya publicados desde el 7 de abril y estarán hasta el 6 de mayo. Ahí también podrán ubicar los correos electrónicos a los cuales ustedes pueden dirigir sus comentarios, recomendaciones u observaciones. La expositora que estará a cargo el día de hoy es la ingeniera zootecnista Rosario Isabel Díaz Ramírez, representante del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Y como preámbulo a esta actividad denominada Mesa Técnica de Discusión Pública, vamos a dar unas indicaciones como qué es la ficha de homologación. Es un instrumento estandarizado que tiene como base legal la Ley General de Contrataciones Públicas, Ley 32069 y su reglamento, que hace mención en su artículo 42, que es un proceso de uniformización de los términos de referencia, especificaciones técnicas, requisitos de calificación y condiciones de ejecución contractual de los bienes, servicios u obras. La estandarización está a cargo de los ministerios, que son los que formulan los requerimientos mediante el Plan Multianual de Homologación. En ello también están involucrados los equipos de homologación de los ministerios, acompañados con la asistencia técnica, con las disposiciones que establece Perú Compras, promoviendo la homologación, priorizando requerimientos de uso masivo, frecuente y o estratégico, así como su impacto en el gasto público. Ello se desarrolla considerando los lineamientos establecidos en la Directiva número 3/2025 Perú Compras en su versión 3, Directiva para la gestión del proceso de homologación de requerimientos. Una vez
Elaboradas las fichas de homologación, son aprobadas mediante resolución ministerial y al día siguiente de su vigencia es de uso obligatorio por las entidades del Estado en sus contrataciones. También vamos a indicar cómo es que se lleva a cabo el proceso de homologación en sus diferentes etapas. Se inicia con la elaboración de los proyectos de fichas de homologación, seguidamente de la etapa de publicación, que es en la etapa en la que se encuentra ahora estas modificaciones, a desarrollarse en 10 días hábiles. La publicación se hace en las sedes digitales del ministerio que homologa, la Plodicop Perú Compras. En esta etapa también se lleva a cabo la actividad que hoy día nos convoca, que es la mesa técnica de discusión pública, donde se convocan a las entidades contratantes, a los proveedores y al público interesado en la ficha de homologación. La siguiente etapa, recogiendo los comentarios, recomendaciones y observaciones, el ministerio tiene 5 días hábiles para hacer la evaluación de estos y 5 días hábiles más para elaborar su expediente de solicitud de opinión y ser presentados a Perú Compras. Perú Compras tiene 15 días hábiles para emitir una opinión de viabilidad y a continuación el ministerio aprueba la ficha de homologación 7 días hábiles mediante la resolución ministerial. El proceso se estima una duración de 42 días hábiles. Esto va a depender de la complejidad del requerimiento a homologar. ¿Dónde están publicados los proyectos de modificación de fichas de homologación? Los vamos a poder ubicar en las sedes digitales de la entidad que homologa. Para este caso, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. También lo vamos a poder encontrar en las sedes digitales de Perú Compras y del SEACE. Ubicándonos en el portal web del Ministerio, considerando las publicaciones que tienen, ubicamos los proyectos de fichas de homologación de reproductores de ovinos, accediendo a los 5 proyectos y teniendo la posibilidad de descargar cada uno de ellos para su revisión integral. Como plazo máximo para emitir los comentarios, recomendaciones u observaciones es el día miércoles 6 de mayo del 2026, donde también podrán ubicar los correos electrónicos ridias@midagri.gov.p y de guamaní@midagri.gov.p para hacernos llegar los respectivos comentarios, recomendaciones u observaciones. También vamos a indicar que las fichas de homologación vienen siendo aprobadas desde el año 2017 y a la fecha se cuenta con un acumulado de 639 fichas de homologación aprobadas con 14 ministerios, de los cuales podemos destacar al Ministerio de Salud con un 47%, al Ministerio de Energía y Minas con un 15%, al Ministerio de Educación un 9%, al Ministerio de Vivienda con un 8%, seguidamente del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego con un 7%, que representa 48 fichas de homologación aprobadas. Finalmente, queremos hacer de su conocimiento que tenemos publicaciones vigentes de proyectos de fichas de homologación de los bienes arroz fortificado grado corriente y gorro descartable no estéril de cirujano propuestos por el Ministerio de Salud. También se encuentra vigente la publicación de los proyectos de ficha de homologación de reproductores de ovinos propuestos por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, los cuales nos convoca hoy día en esta mesa técnica. En la presente imagen también podrán observar las fechas a desarrollarse, las mesas técnicas de discusión pública, asimismo también las fechas límites para el envío de los comentarios, recomendaciones y observaciones. Si tuvieran alguna consulta o desean solicitar alguna información adicional, pueden escribirnos al correo estandarización perucompras.gov.pe.
Gracias por su atención y les dejo con mi compañera Caterina Neira. Muchas gracias, Janet, por la presentación. Continuando con el programa, le doy la bienvenida a la ingeniera Rosario Isabel Díaz Ramírez, especialista en competitividad 4 de ovinos de la Dirección General de Desarrollo Ganadero del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, donde labora desde el 2002 impulsando el desarrollo de la cadena ovina. Ingeniera vitalicia con 33 años de trayectoria profesional, es egresada y con posgrado en producción animal por la Universidad Nacional Agraria La Molina. Coautora del libro Manual de Vinos y Buenas Prácticas, ha participado en congresos internacionales especializados y fue ganadora del Fellow Fish Award en Malasia en el 2001 a nivel Latinoamérica. Sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Rosario. Rosario, muy buenas tardes. Bienvenida. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, saludándolos. Reciban pues todos los presentes el saludo del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, asimismo de parte de nuestra Dirección General de Desarrollo Ganadero a nombre de nuestro director general Víctor Rodríguez, y pues el día de hoy estamos ya listos para brindarles a ustedes esta presentación que abarca la modificatoria de los 5 proyectos de fichas de homologación de los reproductores ovinos. Dicho ello, paso a mostrarles el índice de la presentación que cuenta con antecedentes, asimismo la finalidad de la modificación, el diagnóstico que muestra las tendencias de su sector pecuario ovinos y las propuestas de modificación. Por otro lado, contamos con los siguientes antecedentes. Los antecedentes, entre ellos tenemos 3 resoluciones jefaturales, una ministerial, una directorial y una jefatural. Entre ellas, la resolución ministerial, tenemos la 297 hasta el 2017 vigente, que abarca el Plan Nacional de Desarrollo Ganadero. Por otro lado, un decreto supremo de PCM que nos brinda la política general del gobierno hasta el año 2020-26, este año. Por otro lado, la ley número 32069, la ley de contrataciones públicas y su reglamento, y la resolución directoral, la 015-2025 que es una directiva que establece las bases estándar para los procedimientos de selección dentro del marco de la ley 32069. Asimismo, se cuenta pues con la directiva 003-2025, resolución jefatural a 110 de Perú Compras. Dicho ello, lo que mostramos ahora son las 5 fichas de homologación, las cuales fueron aprobadas con la resolución ministerial de 51-2024 por Midagri, y tuvimos 5 fichas en las cuales estas entran en revisión por la ley 32069, ley de contrataciones públicas ya mencionada, su reglamento y sus directivas aplicables para estas 5 fichas de homologación, que son, pues, como podemos apreciar en la pantalla, con sus imágenes referenciales, el ovino reproductor macho cordial, asimismo el ovino reproductor macho raza Dorper. Por otro lado, contamos con el ovino reproductor macho raza Dunimerino, asimismo, como una 4ª ficha de homologación, el ovino reproductor macho, raza Junín, y tenemos la ficha de homologación para borregas reproductor hembra, raza Criollos, que fueron aprobadas en el 2024 y ahora en el 2026 sufre su modificatoria como una versión 2. La finalidad, pues, de estas fichas de homologación consisten en mejorar la competitividad del subsector pecuario, especialmente de la pequeña y mediana ganadería, promoviendo pues el desarrollo productivo, incrementando los indicadores técnicos productivos de la producción de ovinos. ¿Cómo nos ayuda
esta homologación. Las fichas de homologación tienen por finalidad estandarizar las características técnicas y las condiciones de contratación, facilitando pues los procesos de adquisición pública, haciéndolos más eficientes, transparentes y alineados a cumplir una normativa aplicable vigente. Por otro lado, podemos plasmar en estos pequeños gráficos las tendencias básicamente para la parte de carne de ovino y la lana. Lo que sí vemos pues que desde el año 2012, como pueden apreciar ustedes, directamente hasta el año 2025 ha venido una caída de la población, ¿no? Y esta disminución se debe en buena parte, uno, diría yo, por el efecto que casi más el 80% pertenece a una ganadería ovina extensiva basada en praderas naturales y las cuales a esta fecha del año 2026 no se encuentran en muy buenas condiciones como hace 20 años, digamos. Entonces la pradera por lo general está con una tendencia hacia una baja calidad, por lo tanto la población se acomoda también y no habiendo mucho que pastorear, la población obviamente se disminuye. Por otro lado, podemos apreciar el efecto de la producción de la carne, lo cual viene en una tendencia ascendente. ¿Por qué? Porque la tendencia mundial, como ustedes conocen muy bien, es consumo de carne, consumo de proteína animal. Y la especie ovina es una de las bondades que tiene de producir este objetivo productivo como es la carne, y sobre todo porque la ganadería ovina es la que alimenta a nuestra sierra altoandina. Eso es así de simple. También podemos ver esas cantidades son las que pasan por camal, pero eso corresponde a un beneficio formal, pero está oculto lo que es el beneficio informal, que es lo que sucede en la realidad nacional, que ya que se beneficia a través de matado en pie de playa, en sus propias crianzas, en sus propios corrales, en sus propias zonas de las playas donde benefician al animal. Sin embargo, podemos ver que en la evolución de los precios, el precio de la carne de ovino en pie se sigue incrementando y esto sigue en esa tendencia. Por otro lado, en cuanto a lo que es producción del objetivo de la lana, vemos pues que viene en una disminución y esto también se puede justificar porque existe otros materiales sustitutos como son los plásticos, como es el algodón. Y por otro lado, indicar acá que la producción que ustedes ven plasmada ahí es la producción de lana que se esquila. Y esta producción de esta población que digamos que se esquila, viene siendo, no está ahí la línea, pero es alrededor de 2 millones y siempre se ha mantenido en esa línea de 2.400.000 en un inicio y luego incluso ha ido bajando a 2 millones y va a seguir bajando. ¿Por qué? Porque el mercado requiere lanas finas. Y entonces el Perú produce lanas gruesas, que no se esquila, y lanas medianas, que es la producción que hemos visto anteriormente. En cuanto a la producción, es casi una producción constante, dado que nuestras cabañas, por decirlo así, que tienen lanas medianas, son muy puntualizadas, tanto de ovino de la raza Junín como de la raza Cordial en Pasco, en Junín, prioritariamente en Puno. Por otro lado, vemos que los precios de la lana ahorita han pagado, recuerdo, alrededor de 6 soles, está entre 6.5, pero el detalle está que Perú vende lana grasienta, o sea, con grasa. ¿Por qué? Porque no hace un valor agregado como lana lavada.
la lana que se esquila de esta cosecha que acaba de salir, por ejemplo, la de la primera semana de abril de la Sáenz Tupamaru, ha tenido, si no me equivoco, unos 350 fardos de lana de calidad mediana, que es la que produce el Junín, y con un aproximado de 270 kilos por fardos, lo que equivale a un aproximado de 80 toneladas de lana que está en la búsqueda, y lo más probable, como el año pasado, se fue por un broker, se envió y lo compraron en Uruguay. Uruguay lo lleva y luego de ahí se va al mercado de China. Son pocos, digamos, el Perú todavía tiene que ir mirando exactamente cómo brindar pues el valor agregado a este producto de la lana, y sabemos que tenemos lanas medianas. Sin embargo, la tendencia mundial va por lanas súper finas y finas, que lo tiene, por ejemplo, la lana Duni Merino, para el cual el día de hoy ustedes van a apreciar que es una modificatoria en su ficha de homologación en la versión 2. Asimismo, puedo mostrarles, como pueden apreciar ustedes, algunas compras que ya compran, por ejemplo, los proyectos nacionales, los programas, en este caso la Municipalidad de Espinar, Provincial de Espinar, como la de Chalhuahuacho, y sobre todo ellos han comprado Cordial, machos reproductores y Dorper de pureza racial Pedri, por lo cual mostramos la versión 2 de estas fichas, y en este caso para indicar pues que las 4 fichas de reproductores machos, tanto del Cordial, de la raza Dorper, Duni Merino y Junín, en su versión 1 se mencionaba como pureza racial Pedri o puro por cruce. En esta versión 2 estamos ratificando técnicamente para que quede como pureza racial pedigree, ¿no? Porque no podíamos poner ambas en una ficha. En todo caso, más adelante se va a ver si se podría trabajar una ficha de PPC, pero solo sería para Cordial y para Junín, la raza Junín, si es que la demanda, digamos, también externa nos solicitan que nosotros trabajemos esas 2 fichas de homologación. El día de hoy estamos mostrando la modificatoria de estas 5 fichas para la pureza racial pedigree. Dado que el país, digamos, requiere en las compras públicas para los programas y proyectos armar los núcleos, por eso se requiere que ingrese el material genético de más alto nivel, probado, certificado, y eso lo brinda el pedigree. Por eso se ha retirado la palabra del PPC. Por otro lado, tenemos para las 4 fichas de reproductores de los machos, Cordial, Dorper, Duni, Merino y Junín, que en la versión 1 se ponía en las especificaciones de las características, como pueden apreciar los testículos ahí ustedes, decía simétricos, sin lesiones ni deformaciones, enteros, palpables y elásticos. Se ha retirado la palabra palpable porque ya la inspección visual obviamente se tiene que palpar. Por lo tanto, ha quedado textualizado como testículos enteros, elásticos, simétricos, sin lesiones ni deformaciones. Asimismo, no siendo PPC, se ha retirado todas las evaluaciones que mencionaba la versión 1 del performance reproductivo, porque ya no es necesario probarlo, dado que siendo un animal, un reproductor de pureza racial pedigree, ya está aprobado y certificado por su propio certificado de registro genealógico. Entonces hemos retirado toda la parte de performance reproductivo de la versión 1. Asimismo, para el aspecto de las 4 fichas
de los reproductores machos, recordando que son Cordial, Dorper, Dunimerino y Junín, en la marca y el rotulado, en la versión 1 se mencionaba el aretado. Y ya en la versión 2 hemos ampliado en esta identificación, al cual voy a pasar a citar y dar lectura, porque siendo Pedri ya se requiere una exigencia mayor en su identificación. Entonces, cada reproductor debe estar identificado con el número de registro genealógico, el cual debe coincidir de acuerdo con lo establecido en el certificado de registro genealógico de Pedri, el CRG. El sistema de identificación puede variar según lo que establezca la organización encargada de los registros genealógicos zootécnicos de la raza, la cual puede realizarse mediante arete, tatuaje en la oreja izquierda o derecha, o dispositivos electrónicos como aretes electrónicos, chip, bolos intrarruminales, entre otros. Además del número de registro genealógico, el reproductor podría contar con una identificación adicional asignada por el productor o comerciante. En cuanto a la verificación documentaria, en la capítulo 2.6, verificación documentaria, hemos señalizado pues que para la versión 2 de estas 4 fichas de homologación se requiere pues el certificado, como bien se expresa, donde se menciona en la primera línea, donde está el 5, certificado de registro genealógico Pedri, dado que en la versión 1 no lo mencionaba. Hemos pedido, como se ha quedado con Pedri, ya no pues va puro por cruz, obviamente. Y entonces este certificado es otorgado por la organización autorizada de conducir los registros genealógicos o técnicos de ovinos de la raza. En este caso, como podemos mostrar su certificado, y a la raza corresponde a la raza Dunimerino. De acuerdo a su jurisdicción, sea su procedencia de Perú o del extranjero, dicho certificado les corresponde pues a cada reproductor. Se ha agregado una nota, la nota 1, la cual voy a citar y voy a leer. Dice, la nota 1, documento oficial emitido por la organización autorizada de conducir los registros genealógicos de ovinos de la raza, en este caso, como es el ejemplo, Dunimerino, mediante el cual se acredita el número de registro, código individual que identifica al reproductor. Véase ahí, dice un acápite, el 1.41, la raza, el sexo, el nombre del propietario, el lugar de origen, la fecha de registro. Dicho certificado tiene por finalidad, pues, garantizar su pureza racial mediante su genealogía y respaldar su uso como reproductor en programas de mejoramiento genético. En cuanto a las fichas de los 4 reproductores para la versión 2, se ha modificado la imagen del ovino de la raza Junín. Asimismo, ya en la especificidad de las características técnicas, en el caso de la raza del ovino reproductor macho raza Cordial, hemos puesto pues el encabezado de rigor, y dicho encabezado es que se solicita y se exige y se pone que nos muestren la certificación de pureza racial Cordial. Por otro lado, en la especificidad técnica de la raza, en su especificación técnica hemos agregado para el aspecto de la nariz y el labio que sea de coloración negra, como pueden verlo en la imagen. En cuanto al ovino reproductor macho de la raza Dorper, podemos pues también ver que en el encabezado frente a la versión 1
se exige y se pone que se encuentre la certificación de pureza racial Dorper. El peso ha sido variado, dado que era de 10 meses, en la anterior ficha, en la versión 1, decía de 110 a 136, que era un peso ideal, pero era para un reproductor mayor de 36 meses. Se había obviado el peso de los 10 meses. Por lo tanto, que ahora en el rigor hemos puesto que el peso vaya de 70 a 130. Asimismo, ahí podemos notar la imagen en cuanto al rigor de la cabeza y lo pueden ver ahí. Ahí se menciona sus características para efecto de la ficha. Eso no se ha modificado, pero en cuanto a la cabeza se ha puesto que sea fuerte y larga, que digamos la frente no debe ser cóncava, puede tener presencia de cuernos y de color negro. Y en cuanto a las pezuñas, en la versión 1, esto es lo que hemos modificado, se mencionaba que era una pezuña blanca, pero en el estándar de la raza Dorper, cuando es Dorper, es cabeza negra, pezuñas negras. Y cuando es un White Dorper, que es blanco, es cabeza blanca, obviamente todo el cuerpo blanco y pezuñas blancas. Por lo tanto, se ha hecho la corrección. Y por otro lado, se ha agregado 6.27 el cuerpo, el cual, como ustedes pueden apreciar, es de color blanco. Asimismo, es con vellón corto, mezclado y ligeramente con pelos. Ahí pueden apreciar al Dorper. En cuanto a la raza Duni Merino, igual hemos puesto ese encabezado frente a la versión 1, la solicitud de la certificación de la pureza racial del Duni Merino. Por otro lado, se ha cambiado el valor del diámetro que figuraba con 19 a 22, pero dado que ahora hemos puesto pedigree, hemos puesto lo que es el estándar de raza pedigree y es de 18 a 22. Eso es lo que se ha modificado de acuerdo a la directiva y en esta oportunidad hemos enriquecido la ficha. En el aspecto de la raza Junín también como pueden ver el comparativo de la versión 1 frente a la versión 2, el diámetro ha sido modificado dado que la versión 1 decía de 20 a 26 micras. Ahora se ha puesto un rigor de 23 a 26 micras. Y en el encabezado superior de la versión 2 volvemos a exigir, siendo un pedigree, la certificación de pureza racial Junín. En cuanto a los ovinos reproductores hembra criollo, se debe mencionar y destacar que se ha incorporado la condición corporal, la cual no figuraba en la versión 1. Entonces se está poniendo que este ovino reproductor hembra criollo es de 2.5 a 3. Asimismo, aplomos correctos, vulva, ubre y pezones sin lesiones ni malformaciones. Por otro lado, se ha incorporado el anexo 1, dado que en la versión 1 no figuraba el anexo del descarte del ovino reproductor hembra criollo. En este caso sí ya lo hemos incorporado, muy bien puntualizado, y estas hembras que se compran criollas, obviamente no deben tener pronactismo, lomo hundido, aplomos débiles, y en cuanto a los órganos reproductivos, vulva inflamada con secreciones, hipoplasia vulvar, ubre inflamada con heridas, pezones supernumerarios. Para todo el aspecto de lo que es las fichas de homologación, para las 5 fichas de los reproductores, se ha modificado todo el tema de un poco en la redacción y la parte técnica mucho más fácil de leer para cualquiera que pueda hacer uso de esta ficha de homologación, la versión 1 a la versión 2. Y en la versión 2 pues hemos incorporado, hemos puntualizado y hemos separado
lo que corresponde como cuarentena y transporte a algún reproductor de comercio nacional frente a un reproductor de comercio de importación. Y en la ficha de transporte se ha incorporado que es necesario no solo contar con el certificado sanitario de tránsito, sino también con el reporte de inspección y de la verificación, con un dictamen favorable del inspector autorizado por el SENASA, reproductores de comercio de importación emitido por el SENASA no mayor a 12 días de la movilización de los bonos. En el aspecto de reproductor de comercio nacional, como pueden ver, se exige pues el certificado de tránsito interno. Esto lo norma SENASA y este no debe ser mayor de 12 días, de acuerdo a sus artículos 14 y 18 en el transporte de ovinos, de acuerdo al Decreto Supremo 021 del año 2000 y los requisitos del TUPA del SENASA. Por otro lado, como ustedes pueden pensar ya, en el tema de comercio de importación es mucho más rígido todo este aspecto sanitario y debe cumplir con todo el rigor. Con todo el rigor, dado que al ser un ovino del extranjero nos puede correr un riesgo sanitario. Por lo tanto, su exigencia en todo este tema de la normativa sanitaria va a ir muy ligada también de acuerdo a los protocolos sanitarios, por eso que el Perú en este aspecto no abre a todos los países, primero verifica si no tiene algunas enfermedades de rigor que pueden dañarnos a nosotros en nuestra población total, de nuestro rebaño, como un peligro. Por lo cual, tenemos bastante consideración en todo esta textualización que se ha puesto para el día de hoy en esta modificatoria de la versión 2, que ustedes la tienen ahí, también la pueden leer con mucho más cuidado después. Para las 5 fichas de reproductores, en cuanto a la documentación de presentación por el contratista adjudicado, en la versión 2 pues exigimos, 1, la copia del reporte de inspección y verificación, que es lo que más se ha señalizado, porque eso no estaba en la versión 1. Y por otro lado exigimos pues que una constancia de ser el caso, de ser socio hábil de una asociación de productores de ovinos, si es que nos producen los reproductores Pedigree. En cuanto a la inspección por atributos, en el acápite 2.8.1, la versión 2 para el aspecto de la pureza racial, la raza de cordial o la raza que sea, de estas 5 fichas y sexo, este modo de inspección se realiza mediante una inspección virtual comparativo del reproductor con el certificado de registro genealógico Pedigree. Entonces, está mejor puntualizada la ficha para que sea, como se dice, una inspección de buena excelencia. Si esta pues la puede realizar el médico veterinario o el médico veterinario zootecnista o el ingeniero zootecnista o un juez de la raza. Para este caso se ha puesto el ejemplo de la raza cordial, del área usuaria de la entidad que contrata, que estará a cargo de las actividades que involucra la inspección por atributo. Entonces, es parte pues de lo que se debe exigir y dicho ello, paso a mencionar que las fichas de homologación se encuentran pues publicadas hasta el 6 de mayo
y nosotros como tanto Midagri como Perú Compras, pero sobre todo también Midagri, estamos a la espera pues de sus comentarios, observaciones o aportes o sugerencias, siempre y cuando sean evidenciadas, porque tienen que tener una evidencia que justifique una modificatoria técnica a lo que se ha planteado el día de hoy en esa modificatoria para la versión 2. Comentando ello, en esa foto me encuentro con el director general, el ingeniero Víctor Rodríguez, quien me acompañó la semana pasada a un monitoreo de inspección para un proyecto de ovinos en Ite, en Tacna, y encontramos al costado al productor César Ortega, quien cuenta ya incluso con un certificado de registro genealógico otorgado por la UNAL en la raza Dorper, el cual tiene un hermoso reproductor y ya tiene en su pequeña población como productor crías del F1 y el F2. Entonces, eso es todo lo que debo brindar el día de hoy como alcance a las fichas de homologación. Les agradezco su tiempo y les cedo la palabra a Caterina. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosario. Es una exposición bastante interesante. Estamos dando inicio entonces a la ronda de preguntas, sugerencias o recomendaciones, para lo cual agradeceremos presionar en el icono de levantar la mano y al momento de participar, indicar su nombre y el nombre de la institución a la que representa. De no encontrar el icono de levantar la mano, pueden hacernos saber su deseo de participación a través del chat y gustosos estaremos cediéndole la palabra. Importante mencionarles que a través de la plataforma se ha compartido un enlace donde ustedes podrán descargar los 5 proyectos de modificación de ficha de homologación referente a los reproductores de ovinos, así como un enlace donde podrán descargar un modelo sugerido para hacer llegar sus comentarios, recomendaciones o observaciones hasta el día miércoles 6 de mayo a los correos indicados, que es ridías@midagri.gov.pe y degomani@midagri.gov.pe. Importante de igual manera mencionar que este es el espacio idóneo que tienen para poder brindar sus aportes, comentarios, recomendaciones y tener una interacción de manera más directa con el especialista representante del ministerio referente a los 5 proyectos de modificación, ya que estos, una vez que continúen con el proceso y sean aprobados mediante resolución ministerial por el sector, serán de uso obligatorio para todas las entidades. Señorita Edith Yauri, Aló, adelante por favor, bienvenida. aló, aló, ¿me escucha? A ver. Buenas Sí, tardes, ¿me escucha? Sí, 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 señor William, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenas tardes, perdón, bienvenida, adelante, por favor. Bu- Buenas tardes con todos los presentes. Yo quisiera también acotar, observar, en caso, por ejemplo, hablamos de animales pedigree. Estos animales muchas veces pueden ser adulterados, pero para lo cual se sugiere que los animales pedigree deben ser ya con estudios de genes o ADN para validar, porque muchas veces nosotros podemos ver en los ovinos, vacunos, alpacas o todos los animales pedigree que nosotros solamente los papeles nos presentan, dice que el animal es pedigree, pero nosotros no sabemos cómo comprobar al animal, para lo cual se sugiere que los animales deben tener un estudio de genes, ¿no? Para poder validar al animal pedigree. Como se hablaba de los animales de PPC por cruce, puede ser, pero los documentos pueden validar que es pedigree. Entonces nosotros cómo poder saber si ese animal es pura o de la raza pura, ¿no? Esa es mi intervención, señorita. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor William. Y por favor, Rosario. Ya. Muchas gracias, señor William. Sí, es una inquietud buena en su comentario. Mm, Voy a responder esta pregunta en dos partes, si se podría decir así. Bueno, para empezar, un certificado de registro genealógico de una raza pura, racial, como se dice, de característica PEDRI, como lo dice, generalmente, por ejemplo, los países como Canadá, por ejemplo, que tiene 102 años, el cual tiene una trazabilidad de casi más de 100 años en lo que es sus cabañas de razas. Son cabañas sumamente probadas, son cabañas que tienen lo que usted menciona, todo el estudio del ADN y te muestran un catálogo ellos de sus razas, que no son muchas, que son 6, pero tienen todo detallado y ellos como asociación y todo, digamos, te ponen el certificado totalmente garantizado, probado. En ese acompañamiento, digamos, por ejemplo, si viniera animales probados de Australia, en raza Pedigree, de Nueva Zelanda, de Canadá, ahora hay protocolo con Canadá que nos garantiza una extraordinaria calidad. Yo he revisado la parte de su trazabilidad en este aspecto y es muy dura. O sea, lo que ellos te venden está aprobado. Pero aparte de eso tienen el catálogo donde su reproductor que ellos lo ponen, ese reproductor tiene pues su historial, ¿no es cierto? Tiene un historial. Eh, para el caso de importación, considero que solicitar ese detalle no podría ser ningún problema, ¿no? Pero lo que tenemos que ver, o sea, también nosotros como productores, digamos que usted va a hacer una mejora genética en su cabaña y usted adquiere un animal, no va a ser lo mismo adquirir, por ejemplo, en mi concepto mío, um, un animal pedigree, por ejemplo, del grado de un nivel Perú, frente a pongamos dos razas, la que sea, una raza Dorper de Perú, ¿no? Que parte de un inicio, porque para empezar, el Dorper no nació con nosotros. El Dorper se importó, lo trajeron. Cuando importaron los primeros Dorpes, esos Dorpes vinieron con registro certificados PEDRI. Luego se reprodujeron, cruzaron y en algunos casos han estabilizado hasta un F6, dándole una condición de convertirse en un Dorper de raza Pedigree. Y por se podría decir, ascendencia genealógica, por el efecto de las crías, ver si el objetivo productivo es carne y ver las crías que ha botado ese reproductor, sería bastante fácil de ver su estándar, su pureza. Pero lo que usted menciona se podría adicionar, pero me parece, no me parece, sino que cuando es una adquisición del extranjero, yo casi le podría, como se dice, es lo que viene del extranjero, viene probado, porque
generalmente, por ejemplo, Estados Unidos, países grandes o de otros hemisferios, lo que ellos te venden y te dicen que eso es, ¿no? El detalle está para la compra interna en Pedris en Perú, ¿no? Porque no se tiene, como se dice, una, una validez total por el efecto de las crías, ¿entiendes? En cambio, ellos tienen, como se dice, todo un, por decir, es por decir algo así como que en Perú mi pedigree me ha producido solo, por decir, 20 crías. Y yo solamente en 20 crías veo que sí, efectivamente, son unos ovinos de muy buena calidad, de muy buena conversión, de muy buenos atributos y muy buenos, digamos, objetivos técnicos. Pero en el caso, por ejemplo, de Canadá, su reproductor no me ha producido 20 crías, pues, me ha producido 200 crías. Entonces, el grado de confiabilidad es mucho más alta para lo que viene de importación de países probados, certificados, con una larga trayectoria de trazabilidad, ¿no? Pensando en ese sentido, por eso es que yo no he exigido que me muestre lo que usted se refiere a, como se dice, los compuestos del ADN. Porque en todo caso, si usted va a pedir el compuesto del ADN, frente a qué, con qué cruce, en qué borrega, cómo usted lo va a cruzar. Por más que yo tenga, por ejemplo, mi macho reproductor probado, perfecto, entra nuevo, pero usted tiene una majada que no sabe ni qué cosa es su majada, porque tendría que hacer una prueba de ADN a sus 100 ovejas para saber exactamente qué ADN tiene y luego cuando yo le voy a poner el cruce terminal con el reproductor puro frente a su majada, voy a ver si efectivamente mi reproductor que yo he adquirido en Pedigree de importación ha podido salir en el F1. Pero dado que usted no le va a hacer ninguna prueba de ADN a sus borregas, entonces nunca va a poder saber, usted le va a echar la culpa a al reproductor Pedigree, pero no le va a echar la culpa, por decirlo así, en esos términos simples, no le va a echar la culpa a usted a sus borregas. Sin embargo, eso no quiere decir que usted no pueda solicitar que cuando usted va a adquirir un reproductor Pedigree de ahí el exterior, le brinden un catálogo de qué cosa tiene en sus ADNs, en las secuencias de ADN y todo, ¿no? Ahora, recordemos que estas fichas de homologación son para las compras del Estado. Si usted es un productor privado, estas fichas de homologación usted no las utiliza porque no es de carácter obligatorio. Estas fichas de homologación son de carácter obligatorio para todo todo lo que se adquiere con plata del Estado peruano, dentro de los programas, proyectos o dentro del dinero de las arcas de las municipalidades provinciales o distritales con la plata del Estado peruano. Pero si usted es un productor privado, la ficha de homologación a usted no lo afecta, porque usted está comprando con su dinero y no con el dinero del Estado. Esa es, creo, la primera pregunta y creo que tuvo una segunda, señor William. A ver, sí, ahorita lo que, por ejemplo, viendo de las importaciones, yo creo que sí podemos confiar y cuando ya en el Perú se hace compra mediante las entidades como gobierno regional, nacional, provincial, distrital. Dentro de ello piden, ¿no? Animales pedigree, pero el productor o el beneficiario
o hasta el proveedor no conoce exactamente si es el animal pedigree. Los términos de referencia pueden detallar todo, pero por dentro nosotros desconocemos la calidad del animal, porque el animal a veces como se habla no es una fábrica. En caso de ovinos, vacunos, equinos, son animales de raza, pero no tienen el mismo, como se dice, una fábrica sale tal medida, talla, densidad, rizo, suarda en caso de en lana, ¿no? Y nosotros no podemos medir esas calidades como si fuera sale de una fábrica. Entonces, para ello yo quisiera que dentro de estos programas, habría una entidad, un laboratorio que descarte, ¿no? Este animal es de pura raza. Eso. Señorita. Ya, ya, William. Mira, por eso hay una parte en la ficha, cuando tú tengas un poco de tiempo, descarga las fichas y todos los detalles en sí de lo que tú mencionas, se ha cuidado. No es simplemente ahora que, por ejemplo, el Estado pone un proyecto de ovinos y pone una base de compras públicas y uno dice, ah, ya voy a comprar 20 reproductores, pago y entra al almacén. No, primero tiene que cumplir todo el rigor, para empezar todo el rigor de protocolos sanitarios, si ese país no está con alguna enfermedad que nos pueda afectar como nación a nosotros. Después, por el otro lado, en el momento que ya lo compra, tiene que pasar todo el tema de la cuarentena y todo el detalle de acuerdo a la normativa nacional de SENASA. Y luego de eso, cuando recién va a entrar, digamos, por decirlo así, como el almacén, que no es el almacén, sino lo va a recibir un pequeño distrito, una municipalidad, digamos, ¿no? Un pequeño distrito, porque lo ha adquirido con el dinero del Estado. En ese momento hay una verificación, a pesar de que el papel me dice que sí está certificado con el registro genealógico y todo eso. Cuando me entregan el animal, animal por animal, reproductor, de acuerdo al estado de la raza, tiene que cumplirme el estándar. Yo tengo que tener esa veracidad, tengo que ver su historial de la raza, de ese reproductor mismo. Y eso cómo lo hago, es como que tú dices, señorita, me dices, debería alguien pues que lo verifique, pues supuestamente, o sea, no es que supuestamente, exigimos en la ficha que esté un juez de raza verificando que, como usted dice, el papel dice Pedri, sí, pero señorita, nosotros no estamos bien seguros si lo que vemos es lo que él tiene adentro. Entonces, para eso se está poniendo que el que verifica, antes que lo acepte la municipalidad como la compra, que verifique el estándar de la raza. El juez sí lo va a saber, va a poder visualizarlo muy rápido, descartarlo muy rápido, y si no es un juez de la propia raza, va a ser un ingeniero zootecnista con trayectoria o un médico veterinario con trayectoria. Pero los proveedores, cuando también piden, como tú dices, también ellos ponen, pues, ¿no? Cuando te ponen un certificado de pedigree, te ponen todas sus características del animal y te ponen su genealogía, o sea, es como decir su cartapaso con todo lo que ha hecho ese animal. Y eso supuestamente el proveedor, antes de comprar, él tiene esa capacidad de ver. Lo que tú mencionas muy bien es que el proveedor tal vez sea como que yo tengo el dinero y yo compro, pero yo no sé nada de ovejas. Entonces, ¿cómo voy a saber lo que estoy comprando? Ya ese es otro aspecto. En ese caso, él tendría que tener, como se dice, un respaldo como proveedor de acercarse al ministerio, incluso podría acercarse al ministerio o podría acercarse a solicitud a la agencia agraria con un ingeniero zootecnista o verificar con las asociaciones de razas que hay acá. No hay muchas, pero las hay, ¿no? Para ver eso, porque
¿Cómo podrías estar seguro? Es parecido al tema del caso de las vacas, ¿no? Que es tema aparte, pero si yo voy a elegir una vaca, yo la voy a elegir con un estándar racial, de pureza racial. La voy a elegir para qué, para mejorar mi producción, pero algunos te dicen, ingeniera, yo quiero mejorar amplitud de mama. El otro te dice, ingeniera, yo quiero que sus patas sean mucho más altas, mucho más fuertes para que no se raspen las ubres, ¿no? Entonces, esas características, las razas las tienen en sus secuencias de ADN. Entonces, igual es como que las características del ADN para el objetivo de producción de lana están dentro de esas características de Pedri. Por eso que hay un estándar racial. Si no, pues yo tendría de todo. No, por eso que yo tengo una raza Dorper. Si yo quiero producir carne, va a ser Dorper. Si yo quiero producir lana, yo me voy a ir a un 4M de Chile, me voy a ir a razas de Magallanes, de 4M Merino, me voy a ir a un Cordial de buen nivel, me voy a ir a un Duni Merino, porque yo estoy queriendo ir hacia esa tendencia de la lana. Depende del objetivo productivo. Muchas gracias, William, Rosario. sí, Agradecemos la participación del señor William. Janet, veo que deseabas Me complementar la permiten respuesta la brindada palabra, por la... me permiten la palabra, por favor. Sí, Edith, ¿me permites un segundo, por favor, para que especialista Janet complemente la respuesta brindada por la ingeniera Rosario y te cedo la palabra? Janet, Ok, por favor, gracias. adelante. Un Muchas placer. Gracias, Caterina. Para complementar a la ingeniera Isabel, bueno, en la ficha de homologación se establece claramente las condiciones de la ejecución contractual, donde se hace mención todas las características de calidad que deben ser cumplidas. Lo que se especifica en las características técnicas del estándar racial son comprobables por un profesional que tiene la expertise en la raza que se va a adquirir. Y en la ficha de homologación se establece una de las características de los reproductores Pedigrí es que ya vienen muy bien identificados mediante un tatuaje, mediante un aretado, en las mejores condiciones en animales importados, un chip, un bolo intrarruminal donde asegura la identificación que el animal corresponde efectivamente al certificado de Pedigrí. Entonces, eso da la certeza que efectivamente se está adquiriendo un reproductor de esa pureza racial. Eso es lo que yo quería un poco para complementar la intervención de la ingeniera Isabel Caterina. Gracias. Muchas gracias, Janet. Entonces, continuando con la ronda de preguntas, le doy la bienvenida a la señorita Edith Yauri. Señorita Edith, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes con todos. Quien les habla es Edith Yauri, representante de la empresa Agrotec Rural, que a la vez también, pues esta empresa tiene una cabaña. La cabaña de nombre lleva Doña Bárbara. Estamos ubicados acá en el Valle del Mantaro, en el centro, Huancayo, ya. Acotando a lo que decía el señor William, si bien es cierto, los reproductores que vienen del extranjero, por ejemplo del Uruguay, ¿no? El año pasado en la feria de Yauris llegó 5 cabañas del Uruguay. Mi persona, es decir, ATR, con la empresa ATR a través mía y el gobierno regional, el, el, eh, la feria de Yauris, el presidente y todo, hicimos una alianza para que estas 5 cabañas lleguen a Perú en la feria de Yauris y se concretó. Se hizo su cuarentena, los animales muy, muy bonitos. Y lo bueno que sucedió en esta feria es de que esos 7 reproductores llegaron. Esos 7 reproductores llegó, pero a precio justo, ¿no? No fue un precio elevado como se vendió en el Congreso Mundial del Córrida, que el carnero que ganó llegó a venderse a
$26.800 y el más económico a $15.600. En Yauris llegaron la feria ATR, ¿no? Y las cabañas de Uruguay. Hicimos una muy, muy bonita alianza para que estos sementales se queden en Perú a un precio ah, que el productor pueda comprar. La cabaña Doña Bárbara tiene dos sementales uruguayos, ¿ya? Entonces, como ya usted mencionaba, cuando estos reproductores vienen de allá del Uruguay, son pues reproductores probados, ya que Uruguay nos está llevando ventaja en lo que es genética, ¿no? Ellos eh, están trabajando con los DEP. Perú no trabaja con los DEP. Los DEP vienen a ser pues las diferencias esperadas de progenie. Pero ¿dónde se llega a conocer esto? En las crías. Así es. Yo ya tengo pues resultados, porque la cabaña Doña Bárbara también viene trabajando años en la mejora genética. Entonces, yo ya tengo borregas ya mejoradas y con estos sementales del Uruguay, en la primera cría, es un avance muy, muy avanzado, porque nosotros, la cabaña ya avanzó en tamaño, en lana, o sea, cosas que ya estamos, ¿no? Y con los sementales que trajimos, nos está yendo bien. Pero lo que yo le entendí al compañero William es de lo que sucede acá en Perú, de los pédigres que están en Perú, ¿ya? Entonces, por ahí como que no es tan confiable. Y a nosotros también nos ha sucedido. Cuando nosotros empezamos, trajimos sementales de Puno, ya con su registro de pedigrí. El carnero muy, muy bonito, tenía pues todas las características del corredal, pero en la primera aparición, toditos los corderos con entropio. ¿Y ahora qué pasó? Dijimos, pero si es un pedigrí, se supone que ese animal es probado. Ahora, que me nazcan pues con entropio, eso es una anomalía genética, ¿ya? Que me nazca uno o dos puede ser también por las borregas que tenemos en la cabaña, pero todos, no, pues ahí sí ya como que el trabajo es del reproductor. Yo llamé al cabañero de Puno y le comenté, ¿no? Y la respuesta que me da es, no, pero el entropio no es problema. ¿Cómo no va a ser problema si tengo un montón de corderos con entropio? Eso es una malformación congénita. No, pero le haces una pequeña incisión, una costurita y ya. Pero ahora, estos corderos machos eh, al llegar ya a tener una edad donde pueda cubrir, igualito, igualito, o sea, sigue llevando el entropio. Entonces, por ahí va la preocupación de William. ¿Quién es la entidad que se encarga de darle seguimiento para que estos sementales em, lleguen a ser pédigres? Pues no, porque a veces dijimos, ya papá y mamá son pédigres y por lo tanto el cordero también va a ser pédigre. Y no es así. Por ejemplo, en la cabaña de Doña Bárbara, donde también mi persona lidera, de los 20 corderos que me nacen, no todos los registro, porque, porque no todos cumplen con las características, por más que papá y mamá sean pédigres. Pero muchas cabañas no hacen eso, ¿no? O sea, tienen 20 corderos, el papá y las borregas pédigres y toitito los registran. Entonces, de ahí es que cuando el campesino, ¿no? O sea, el que se dificulta, el que pierde, es el hermano campesino. Porque en su parición no tiene el resultado de pedir, no le sale ya corderos con entropio, corderos con pezuñas blancas, en lo que es, por ejemplo, el córreda. ¿Ve? Entonces, por ahí le entiendo a William que debe haber un rigor con tal vez alguien que esté pendiente de las cabañas, un profesional que esté pendiente de las cabañas, haciendo la selección, mirando esas cositas, ¿no? A ver, si el reproductor A
ha obtenido 20 corderos. ¿Cómo han nacido esos 20 corderos? Por ejemplo, nosotros cuando hacemos nuestra aparición esperamos, ¿no? A los 6 meses para poder registrar a este carnerillo, porque a los 6 meses es donde ya este cordero va a relucir toditas las características que se puede ver. Ya, si me nace un cordero con entropio, yo lo mando al camal. Yo lo mando al camal, porque yo no puedo engañar a mi cliente. Claro, de pequeño se le hace una incisión y todo. El cordero muy bonito a los 6 meses, el pecho amplio, el tren posterior tal como lo queremos, la nariz, el morro bien negrito, las pezuñas negritos, la lana fina, ya el estándar del corredal, pero el único defectito el entropio. Y al cliente que viene, a veces se dice, no, no, pero yo quiero esto. Yo como cabañera le digo, ya, pero este corderito te vas a llevar, pero tiene esto. Mi cliente se va sabiendo, no le engaño. Este sí es pedir, ya está probado. Entonces, no podemos hacer los pedires a todos. En mis 20 corderos solamente los registro, pues 5. Los demás pasan a PPC. Pedires únicamente 5. Pero de esa forma no trabajan las demás cabañas. Lo otro que vi es de que a Perú ha llegado y ha entrado bastante material genético, mucho. Ya ahora han entrado este material genético de Argentina, pero sabemos que no se puede importar sementales de Argentina. Argentina ha avanzado mucho, tiene muy buenos sementales. La calidad de genética que tienen está avanzado, pero lamentablemente no se puede importar de ahí. Pero sí a Perú ha entrado mucho, mucho contrabando y muchos animales de Argentina. Aparentemente como que no es malo, pero si nosotros estudiamos, cuando nosotros importamos carneros del Uruguay, viene con todos los protocolos Probados. probados y hacen una cuarentena, el cual no arriesga, como cuando un animal viene de contrabando, puede venir con alguna enfermedad. ¿Quiénes somos los perjudicados? Los cabañeros. ¿Por qué? Porque se va expandiendo, ¿no? O sea, lo vendo, yo te vendo. Y lo que un poquito más me enoja a mí es que todavía lo ponen ahí en TikTok, en el Facebook, corderos nacidos del padre argentino. Todavía lo difunden, ¿no? Y el cabañero y el hermano de campo, ¿no? Que quién no se va a enamorar, quién no quiere mejorar sus animales para poderlos vender a menor tiempo y un poquito con más ganancia de dinero, ¿no? Pero no sabe, pues, estas cositas, que ese animal está viniendo de contrabando, que no se puede y que puede venir con una infección. Entonces, para eso, la entidad que debería poner orden, estar pendiente, creo yo que es el SENASA. Pero me parece que SENASA está durmiendo, ¿ya? En las fronteras, yo misma he visto cantidad de animales de Argentina, Corredal, Dorper, están pasando y no es justo, no es justo. Si por ahí, porque somos muchos cabañeros, pero pocos comprometidos realmente con este trabajo. Entonces, por ahí creo yo de que va la preocupación de William. Por ejemplo, en las ferias agropecuarias, el mejor carnero que ganó, el que quedó primer puesto, pero para mí particularmente, no, pues yo prefiero comprarme un reproductor probado que tenga DEP, ¿ya? Aunque tal vez feíto, pero sus crías me salen magníficos. Se ve en las crías la genética de ese animal. Pero un reproductor de feria está maquillado, pues, lo adornan, lo muñequean, es como las modelos, ¿no? Hasta su caminada bien elegante, pero las crías un desastre, una decepción.
Eso es mi acotación. Gracias. Muchas gracias, señorita Edith. Eh, Rosario, por favor. Sí, muchas gracias. Yo creo que ha sido un debate que muy enriquecedor y obviamente sí, hay lo que muy bien ha mencionado, pues una ética profesional también, ¿no? Y de parte también lo que vemos es que sí se requiere pues una mayor presencia del SENASA en el territorio nacional, ¿no? Esa es su función y esa es su normativa que ellos deben hacerla cumplir también, deben estar, como se dice, más atentos a la línea de frontera y en campo. Y no solamente sucede pues con la especie ovina, ¿no? Sino con otras especies. Y lo que ha mencionado muy bien es, sí, está totalmente en la verdad lo que ha mencionado. Pero ya aterrizando a nuestra ficha de homologación, este, mm, yo pienso que esto del pedigree, sí, un poco quizás hay algo de preocupación para el aspecto de compra pública de un bien nacional, ¿no? Pero cuando hemos pensado también en esta ficha de homologación, hemos estado pensando que más bien en traer de afuera animales probados para que haya una mejora genética en el país, tanto con el dorpe en carne que se está viendo que se está introduciendo para que los proyectos afinen hacia ese tipo de estándar racial del Dorper. Por eso estamos exigiendo que sea pedigree, pensando que van a traer de afuera, no que van a comprar de acá adentro, porque de acá adentro todavía es muy incipiente, digamos, ¿no? Y no necesariamente es lo que yo mencionaba, o sea, puede ser un pedigree en Perú, pero qué cosa es lo que cuántas crías ha brindado como prueba, ¿no? En cambio los otros ya están súper probados, ¿no? En ese aspecto, podemos ir arribando a una premisa de conclusión que no nos hemos equivocado tampoco en hacer esta modificatoria quedándonos en pedigree, porque si nos bajamos a PPC, ya pues ahí sí va a ser mucho más largo la amplitud para que se logre el productor unos mejores beneficios, porque no todo lo que se ve es lo que tiene y no es lo que se transmite en la descendencia, como muy bien ya se ha puntualizado. Obviamente, hay algunos programas que deberían implementarse en el país como apoyo a todo este aspecto en la mejora genética, ¿no? Gracias. Aló. Muchas gracias, Rosario. Sí, señor William, adelante, por favor. Sí, señorita, a ver, yo creo un poquito más, este tema es muy interesante para poder nosotros tal vez compartir, criticar, ¿no? La verdad, lo que me antecedía la señorita, es cierto, en estos términos de la selección de los animales, yo siempre lo he dicho a los productores, a mis productores y con quienes trabajamos. Ya no vamos ya por la raza, sino vamos por el ingreso económico que nos da nuestro producto. A veces vemos un animal pedigree, pero no cumple las características, ¿no? Y vemos un animal que tiene mayor cantidad de fibra, mayor cantidad de talla, peso y la arquitectura del animal. Entonces, cuando nosotros vamos a ese término, a veces el animal pedigree no alcanza. Entonces, a los productores, ¿qué es lo que nosotros recomendamos? Lo que recomendamos es el ingreso económico al familiar, la ganancia económica, porque la mejora genética debe ir de la mano con la ganancia económica, pero no alterando las taras genéticas, ¿no? Entonces, en esta parte, pues ahorita la propuesta, y si nosotros no vamos a tener ese tipo de laboratorio, la verdad, no vamos a llegar a nada.
y mucho tal vez en el Perú como en otros países también ya tenemos la consanguinidad, a través de eso ya se va a las malformaciones genéticas. Entonces, ¿qué se recomienda al productor? En caso, soy especialista en alpacas, ¿no? Las alpacas nos dan un término de referencia de la raza, pero si la fibra gruesa y fina te compra al mismo precio el intermediario, la fábrica, todo, ¿de qué para qué vas a mejorar si la fibra fina tiene menor peso de vellón? Así. Mientras la fibra gruesa tiene mayor peso de vellón, mayor talla. Entonces, la verdad, viendo todo esto a los productores, yo siempre les he dicho, hay que trabajar qué es lo que nos conviene, ganancia económica o más pérdida económica. Entonces, en este caso, también debe ser en los animales, ¿no? A veces los términos de referencia en las compras que se dan tales, y va la Contraloría, me pasó a mí, tengo un año pasado, dice, ¿no? 80 centímetros a la cruz del animal. Y va la Contraloría, mide la talla del animal y pasó 90 centímetros. Y dice, ¿sabes qué? Acá en los términos de referencia se pide que el animal debe tener 80 y no 90. O sea, si está mejorándose, te hace volver, ¿no? Entonces, esos términos a veces es un término que desfavorece a todos los productores y a todos los beneficiarios. Y todo entonces al final nos tienen confundidos. Y si nosotros no tenemos exactamente quién lo va a evaluar genéticamente por un laboratorio, toda la vida vamos a estar confundidos, engañados. Yo creo que, como la compañera dijo, hay bastante contrabando. Y a veces cuando yo voy a juzgar un ovino, un vacuno, un alpaca, lo que sea en ferias agropecuarias, yo voy. Y a mi manera yo lo voy a juzgar porque a mí me conviene así. No hay un estándar exacto que diga, no, los animales deben tener el peso de 60 kilos. El que tiene menos no entra. Entonces, peso de vellón, igual, si tiene que esquilarlo y tanto tiene que ser. No tenemos esos tipos de características o términos para poder juzgarlos a los animales. Entonces, si nadie va a controlar, cada profesional, zootecnista, médico veterinario o lo que sea, lo va a ver a su manera y cuando conviene lo va a descartar y cuando no conviene va a decir, este es para mí mejor. No, este es para mí mejor. Pero ¿a función de qué? Entonces yo voy a función en la ganancia económica. Entonces, si yo voy a una feria, llevo dos animales, digo, no, ya cuál me conviene. Tal vez el otro es más fino y más rizado, más suave y más conformado. Pero mientras el otro animal es más tamaño, talla y no tiene esa conformación, esa arquitectura del animal. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo voy y digo, señor, entonces llevamos al mercado. Dentro del mercado, ¿cuál me rinde más en el mercado? ¿Cuál me da la ganancia económica en el mercado? Muchas gracias, ahorita. Gracias, señor William. Rosario, por favor. Sí, hay diferentes formas de producir y claro, para no nos podemos desviar porque este tema de ahora es la ficha de homologación es modificatoria. Pero efectivamente, nosotros como especialistas también nosotros pensamos, ¿no? ¿Qué es lo que le conviene al pequeño productor? Tiene que tener el beneficio económico, ¿no? No tanto a veces lo que muy bien han mencionado, pero poniendo el comparativo, no es tanto que el animal esté perfecto, sino que cuando yo lo voy a vender al gancho, ¿cuánto me van a dar por ese animal? ¿No? Obviamente que acá no estamos hablando exactamente de eso. Acá yo estoy pensando que lo que se está poniendo en la ficha de homologación, en este caso de Pedri, es para armar los núcleos genéticos y de ahí, bueno, ya vienen los cruces, va hacia la majada, hacia el rebaño, o sea, porque si no, en todo caso, también si no hubiera un orden, digamos, cada quien pues se puede comprar lo que desee, ¿no? Y al final, como muy bien se han mencionado, o sea, si no hay ética profesional, por ejemplo, el caso de la cabaña Santa Bárbara, Doña Bárbara, ella tiene ética y ella, a pesar de que compró pedigree, pero de las 20 crías no las registra, salvo 5 porque para ella
y de acuerdo al estándar lo cumple y el resto lo manda a Camal, porque si no eso va a seguir transmitiéndose en la descendencia. Es cierto que en nuestro país todavía falta mucho por construir, mucho por brindar estos respaldos y esto pues se basa en una parte de lo que se llama una estrategia política, en un sistema de producción al cual el Perú debe aspirar. Mientras tanto estamos todos, me parece, así como William, Cabaña, Doña Bárbara y la parte técnica, intentando dejarlo mejor para el país, ¿no? Sin embargo, como se dice, la mies es mucha. Los productores son muchos y somos pocos los que estamos en el otro lado. Y en el otro lado es, pues, yo soy supervisora nacional de ovinos y obviamente soy una profesional a nivel de la dirección y ahora hay un colega que se ha incorporado, pero finalmente es para la amplitud de la magnitud nacional. Entonces, se requieren más profesionales en campo y lo otro también, ya no tanto como Estado, sino también el tema de que, de hecho, hay laboratorios que prueban esto, pero eso tiene un valor, tiene un costo. Entonces, la pregunta es, ¿quién lo va a implementar? ¿No? ¿Debería ser el Estado? Es un gran asterisco. Tal vez sí. Pero ¿quién lo podría hacer? Pensando así en ese asterisco, ¿quién debería tenerlo? El INIA. ¿Quién? Las universidades, ¿no? Pero ¿qué universidades, no? Tendría que ser algo, un referente y el resto del país que ingeniera, ¿no? O sea, entonces, estamos por construyendo y pienso yo que lo que usted menciona también en algún momento es una demanda, es una necesidad que se requiere, como se dice, inversión sobre todo, ¿no? O sea, porque todo se puede, sí, ingeniera, pero todo se puede con inversión y dos, todo se puede con una buena, como se dice, política, este, una buena estrategia hacia qué es lo que queremos producir, qué es lo que podemos producir, donde le sea un mayor beneficio para el productor, ¿no? Para el pequeño productor sobre todo. Eso yo creo que acá me quedaría yo y agradecería pues sus intervenciones y si es que hubiese una pregunta más o algo para complementar en el aspecto de estas fichas que se ha presentado el día 2 como modificatoria para la versión 2, estamos escuchándolos. Gracias. Muchas gracias, Rosario, gracias al señor William, así como te dije, que me ha vuelto a levantar la mano. Ahorita le estoy cediendo la palabra. Es importante recordar que esta es una mesa técnica y que lo que buscamos es poder enriquecer los proyectos de ficha de evaluación presentados con la finalidad de que estos, una vez que sean aprobados por el sector a través de una resolución ministerial y sean de uso obligatorio para todas las entidades, ya no podrán posteriormente modificarse, ¿no? Entonces, por favor, agradeceremos poder brindar esta información que pueda enriquecer los proyectos. Sí, señorita Edith, adelante, por favor. Y también algo muy importante que debería ir en la ficha de homologación es de que por más que sea pedigree, tiene que contar con una ficha con una ficha de sanidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a veces, digamos, ¿no? Yo tengo mis sementales y por ahí me llegó una borrega con una enfermedad, la enfermedad más temida de todos los cabañeros, la brucela, ¿ya? Entonces, si yo hago monta controlada, si esa borrega va a tener brucela, mi reproductor se me va a infectar, se me va a contagiar. Y esa enfermedad es altamente contagiosa y no tiene cura. Entonces, sí o sí, en la ficha de homologación debe pedir, ¿no? Esta ficha de sanidad, su prueba de brucela de toditos los sementales. Nosotros como Cabaña Doña Bárbara ya tenemos experiencia en eso.
ya adquirimos pues 5 borregas pedigris en la raza frisón, ya. También adquirimos 2 ovinos pedigres también en la raza frisón. Y los 2 pédiles tenían infectados, venían ya infectados y eran corderillos, ni siquiera era pues ya reproductores que estaban ya trabajando, eran corderillos que recién iban a entrar al empadre. Entonces, protocolo de la cabaña es animal nuevo que entra a la cabaña, su cuarentena, de inmediatamente SENASA viene para tomar toma de muestra y los 2 me salieron infectados. Llamé a la entidad que me vendió y la entidad que me vendió, en vez de que se preocupe, se enojó. Me dijo, yo no te voy a reconocer nada porque ya los animales salieron. Y mi respuesta fue, señor presidente, le digo, en vez de que usted se enoje, debería estar preocupado, porque si sus 2 animales salieron positivos, el resto, ¿cómo estará? Ese es otro, Gracias. Ese es otro inconveniente. ¿Y quién pues sufre más? Es el campesino que juntando con tal de querer mejorar su hato, porque si bien es cierto, cuando no hacemos mejora genética, el animal criollo te crece muy, el crecimiento es muy bajo, muy lento. Entonces, para que nuestro hermano campesino llegue a vender ese animal, tiene que esperar pues un año, año y medio, y recién lo está vendiendo, pero en un peso vivo de 35. Y ahora en carcasa no llega ni a 12 kilos. Así es. Entonces, es por eso que entra ahí la mejora genética con un reproductor que está llegando pues a 120, 130 kilos y el cambio es de inmediato. Cuando uno hace mejora genética, al primer cruce con las criollitas, se nota, es notorio. Entonces, este hermano campesino ya no va a vender al año y medio. Lo ideal que nosotros salimos al campo también indicamos, ¿no? Como decía el señor William, lo que nos interesa es ganar, que llegue un sol a nuestro bolsillo. Vendiendo tu carnero, tu cordero, ¿no? De 6 meses, pero que te llegue, pues a un peso de 60, 70, estamos ganando bastante y estás vendiendo carne de primera. Eh, Sí, mu- eso es. Y tener bastante cuidado con la brucela. Esa ficha de Muchas, salida debe de ir. Muchas gracias, muchas señora gracias. Edith. Sí. Por favor, Rosario. Lina, sí, lo que sucede es que ahora hemos hablado de las modificatorias, pero lo que usted menciona está dentro de la ficha en el rigor. En los documentos de verificación, en el acápite 2.6, en el aspecto de documentos que tiene que presentar el contratista adjudicado, está la copia del certificado sanitario de tránsito interno SENASA y la prueba diagnosticada se exige de descarte de brucelosis, Brucella ovis y melitensis, salmonelosis, leptospirosis ovina, al o los lotes a entregar de acuerdo a las normas de SENASA, y el predio de origen no debe haber presentado casos de adenomatosis pulmonar ovina. Sí está dentro de la ficha en el rigor. Y ya para el aspecto sanitario de importación es mucho más duro el rigor. Muchas gracias. Muchas gracias, Muchas Rosario. gracias. Agradecemos la participación de la señorita Edith como del señor William. Nuevamente, entonces, convocamos a los asistentes para que puedan realizar sus comentarios, recomendaciones, observaciones referentes a los proyectos de ficha de homologación presentados el día de hoy sobre los reproductores de ovinos. Esto con la finalidad de que ustedes puedan brindar aportes que ayuden a mejorar los proyectos de modificación de fichas de homologación. Para ello, agradeceremos presionar en el icono de levantar la mano y al momento de participar, indicar su nombre y el nombre de la institución a la que representa. De no encontrar el icono de levantar la mano, pueden hacernos saber su deseo de participación a través del chat y nosotros estaremos cediendo en la palabra. Recordarles que a través de la plataforma se ha compartido un enlace donde se
pueden compartir los 5 proyectos de ficha de homologación y van a poder ustedes descargarlos, así como un modelo sugerido para hacer llegar sus recomendaciones, sus reflexiones, hasta el día 6 de mayo a los correos que indican rias@midaili.gov.pe y de guamaní@midaili.gov.pe. De igual manera, recordemos que este es el espacio idóneo para poder hacer llegar sus aportes referentes a los proyectos de ficha de homologación presentados el día de hoy, ya que una vez que estos continúen el proceso y sean aprobados por el ente rector, serán de uso obligatorio para todas las entidades. Señorita Catherine, si no es mucho pedir, Dígame. ¿nos puede enviar estos enlaces al correo? Sí, por supuesto. Por supuesto, les enviamos los enlaces para que ustedes puedan descargarlos Sí, y puedan verificarlos sin ningún inconveniente. muchas gracias. Un placer. Por el momento creo que no contamos con más participación. Rosario, no sé si tú dices algún comentario No, adicional a lo... creo que en el momento que el Perú, como se dice, tanto el Midagri como Perú Compras está, como se dice, intentando pues estandarizar las compras públicas para que los productores y tanto los proveedores también puedan tener un alcance de cómo van a comprar y qué cosas deben comprar. Lo bueno es que en esta ficha técnica para el caso de machos, ovinos reproductores de las 4 razas cumple este estándar. Quiere decir que para las otras razas no hay ficha de homologación, o sea, compran como pueden, porque no hay estándar, que el Estado, siempre y cuando se compre con el dinero del estándar, tiene que cumplir para estas 4 razas, que es la Cordial, la Duni, el Dorper y el Junín, el estándar de la ficha de homologación, de acuerdo a los estándares y las verificaciones que se ha comprado. Sin embargo, para el tema de las borregas también se ha incorporado para poder hacer los cruces, ¿no? Y para ayudar también un poco a los productores, porque el país pues aquí tiene que tener vientres para poder realizar los cruces terminales. Sin embargo, lo que está sucediendo en el país, en la parte de la tendencia ya netamente de carne, hablando de carne, están cruzando Texel con Hampshire Down, están cruzando Dorper con Hampshire Down en las costas, en otras partes del territorio nacional, están cruzando Duni Merino con Cordial y se ve el avance muy rápido genético porque son razas de un estándar de características racial específica, para lanas finas y carne, el otro para carne pura. Entonces se ve muy rápido en el cruce terminal, en las crías, ese avance genético. Eso es todo para concluir. Gracias. Muchas gracias, Rosario. A través del chat, el señor Pablo Navarro había también manifestado que la prueba de progenie mediante ADN es carísimo y solo se realiza en Estados Unidos y Canadá. Lo mejor es solicitar certificado Pedigree, es la opinión que nos manifiesta el señor Pablo Navarro. Agradecemos su participación una vez más. Entonces, ya siendo las 4:22, hacemos un último llamado a los asistentes para que puedan realizar sus comentarios, recomendaciones, observaciones sobre los proyectos de ficha de homologación presentados el día de hoy de reproductores de ovinos, para lo cual agradeceremos presionar en el icono de levantar la mano y en el momento de participar indicar su nombre y el nombre de la institución a la que representa. Si no encontrar el icono de levantar la mano, nos pueden hacer saber su deseo de participación a través del chat o abrir el micrófono y gustosos estaremos cediéndole la palabra. Recordarles una vez más que a través del chat se ha compartido un enlace
donde ustedes podrán descargar los 5 proyectos de modificación de fichas de homologación sobre los reproductores de ovinos, así como un modelo sugerido para hacer llegar sus comentarios, recomendaciones y observaciones hasta el día miércoles 6 de mayo a los correos díaz@midagri.gov.pe y de guamaní@midagri.gov.pe. Bueno, al parecer todo ha quedado claro y de repente tengan mayores observaciones, para lo cual nuevamente les solicitamos puedan descargar los proyectos y puedan analizarlos y hacer llegar hasta el día 6 los comentarios, recomendaciones o observaciones. Janet, por favor, tus palabras de cierre. Bueno, agradecerles su participación en esta mesa técnica de discusión pública de los 5 proyectos de modificación de fichas de homologación de reproductores de ovinos y esperamos sus comentarios, recomendaciones y observaciones que nos puedan hacer llegar. Muchas gracias. Muchas gracias, Janet. Rosario, por favor, tus palabras de despedida. Muchas gracias. Al nombre del Midagri, de la Dirección General de Desarrollo Ganadero, agradecemos su participación y esperamos que siga enriqueciéndose hasta el 6 de mayo, todos aquellos aportes, y también saludar al señor Pablo Navarro, que también ha sido bastante realista mencionar que solo 2 países tienen este laboratorio de alto nivel. Muchas gracias. Esperemos que el Perú en un futuro no muy lejano también lo tenga con una buena intención hacia una perspectiva de genética que sea la adecuada, sobre todo para esa tendencia de mercado, para que el productor pueda tener un mayor de poder adquisitivo, y solo tenemos o lanas finas, súper finas, o nos vamos por carne. En mi opinión técnica, el país debe ir por carne porque la población humana sigue creciendo y se requiere mucha proteína animal. Entonces, ese es nuestro camino. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosario. Gracias, Janet. De igual manera, agradecemos la asistencia de todos el día de hoy. A nombre del jefe de la Central de Compras Públicas y de la directora de la Dirección de Centralización y Sistematización, agradecemos su gentil asistencia. Les recordamos que tienen hasta el día 6 de mayo para hacer llegar sus comentarios, recomendaciones, observaciones al correo ridias@midagri.gov.pe y de guamaní@midagri.gov.pe. Esperamos poder encontrarnos en una próxima oportunidad. Que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias.